¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Música y los Músicos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muy agradecidos, contentos nosotros de poder charlar con algunos de los grandes artistas populares que tenemos en nuestra amplia región cultural. Y hoy vamos a charlar con alguien que es una cosa misteriosa, mire, porque desde que empezó su carrera tiene éxito y la gente va a verlo y lo va a ver, lo aplaude y lo piden por la radio y va y baila y se divierte y viene hoy a tocar y la gente llena el lugar, pero si viene mañana de nuevo también lo llena. Monchito Merlo, nada menos. Monchito querido, un abrazo muy grande y muchas gracias por estar allí, muchas gracias. Ante todo, Gustavo, agradezco profundamente esta posibilidad que me da de estar en contacto con la amplia audiencia de tu programa. Y bueno, respecto a tu pregunta, yo desde que tengo uso de razón, el acordeón estuvo, creo que desde el vientre de mi madre, como dice el Martín Fierro, ¿no? Desde el vientre de mi madre, calculo yo, escuchaba el sonido por ese entonces llegaban a casa músicos, amigos de mi padre, de Ramón Merlo, y músicos como don Ernesto Montiel, te hablo, don Abelardo. Yo teniendo más o menos unos 4 años, 5, recuerdo haberlo visto en pleno esplendor a don Abelardo Di Mota, que llegó a casa. Llegó con las hermanas Caballero, un dúo, sí, no sé si vos te acordás. Las hermanas Caballero, sí, las hermanas Caballero. Estoy saliendo bien, ¿no? La imagen ahí perfecto, está bien, ¿no? Perfecto, está saliendo. Casi te diría que está saliendo casi lindo, que ya es demasiado. No se notan las arrugas, no tengo porque me hice una operación No acá. se nota nada. Bueno, ahí como te decía, Gustavo, bueno, tuve la suerte de conocer ahí a don Abelardo, sus músicos, las hermanas Caballero. Me acuerdo que andaba en un auto y en un camión, y adentro de ese camión había 2 burros. 2 burros llevaba lleno de pasto don Abelardo o alguien que llevaba alguno de los músicos, ¿viste? Y bueno, esas son una de las principales, de lo que me acuerdo cuando era más o menos cuando tenía esa edad y ya andaba tocando. Ahora, ¿vos subiste al escenario por primera vez con tu padre? Mi padre me arma el conjunto a los 13 años, a los 13. Ahí me largué como solista. Y bueno, pero por ahí mi papá me llevaba, no eran momentos fructíferos para la música, tenía el conjunto, pero bueno, salíamos de vez en cuando. Y después sí, ya al grabar a los 15 años, mi padre me hace grabar el primer disco. El Canvasito del Litoral, así se llamó el nombre del long play en ese entonces, disco vinílico. Y bueno, y ahí comenzó, yo grabé un tema que se llama Paso Laguna, y ese me abrió ese tema a los 15 años, me abrió como quien dice el camino, o Dios me alumbró el camino que tenía que agarrar, que seguir después, porque hasta el día de hoy
hasta el día de hoy se ejecuta ese tema, Sí. tocan todos los acordeonistas de Ushuaia allá arriba. eh, Aprovechando, aprovechando, vamos. Para bailar esta mañana, se van arriba, arriba, arriba. ¡Oh, oh, Sí, tocaba también temas de Don Tarragorró, de Don Abelardo, temas de Don Ernesto Montiel, de Tránsito Coco Marola. Pero claro, estamos en una región, acá, yo estoy radicado acá en Rosario, ahora se cruza el puente, bueno, en ese entonces había una lancha que se Balsa. cruzaba, sí, y íbamos en lancha a Victoria y de ahí nos llevaban a Gualeguay o bueno, distintos puntos de ahí, Diamante. Y Crucecita Séptima, me acuerdo, solíamos ir a una pista muy famosa, muy famosa. Y bueno, todo eso vivió en mí constantemente. Estamos hablando de 15, 16, ya ahí grabamos otro disco más, hasta los 19. A todo esto yo estudiaba un turno vespertino de 18 a 23 para terminar la secundaria, termino a duras penas. Sí, me estoy acordando, bueno, me quedó una materia que no la pude, me fui 3 veces a rendirla y no derecho comercial no pude meter. Pero me acuerdo que me había llevado derecho comercial y inglés. La profesora de inglés me conocía, Miss Albert, me conocía ahí, ¿cómo anda la música, Merlo? Digo, bien, profesora, bien, Miss Albert. Bueno, se ve que había escuchado, o le gustaba el acordeón. Y me llevo, ¿quién me atiende? Miss Albert. Y me da para que haga, que conteste las preguntas en inglés. Bueno, resulta que se ve que tenía un 1, un 2, parecía, y me dice ella, dice, Merlo, mire, yo le voy a poner un 4 para que... En ese entonces se eximía con 4, ¿viste? Ahora con 6, creo que con 6, ¿no? Ahora. Y me dice, dedíquese al acordeón, dice. Y bueno, eso es lo que... El Dedíquese inglés no más es para usted. Y bueno, y ahí, bueno, pasé esa materia, pero me quedó una que fui 3 veces y no, bueno, ya no fui más, porque después me toca el servicio militar a las 19, estamos hablando de cerca del 73, 74. Sí, 74. Y ya, bueno, ahí hubo un parate en cuanto a discos. A todo esto ya ahí cuando me toca el servicio militar tenía 5 discos grabados en ese entonces. 5. bueno, Habíamos grabado, que el de importancia era uno que el director era Julio Marvi. ¿Te acordás, Julio Marvi? Sí, cómo no. Era el director artístico del sello Micrófono. Micrófono. Viste que grabaron todos los artistas, Aldo Monge, no sé, muchos artistas. Creo que los hermanos Cuesta también grabaron ahí, sí, los hermanos Cuesta. Ahora, Y si vamos a las grabaciones, vos siempre vendiste mucho, a tal punto que en el año en que Michael Jackson arrasó con las ventas en el mundo entero, en la Argentina vos vendiste más que él. ¿Es así? no yo, sí, un tema que compuse en el año 81 y en el 82 grabo ese tema que se llama Jineteando el Tostado. Ajá.
se llama el disco Jineteando el Tostado, para un sello de Buenos Aires que no recuerdo el nombre. Y bueno, resulta que en el 83 el conjunto Ibotí estaba preparando su primer disco. Esto me lo cuenta después Juan Carlos Mansilla, el director de Ibotí. Me dice, vos sabés que es un misterio tu tema, Jineteando en Tostado, porque teníamos todo el disco completo, pero le faltaba uno. Y resulta que Cacho Barriento, el acordeonista del grupo, andaba tocando en los bailes donde andaban ellos, tocaban Jineteando en Tostado, y se ve que veía en la gente como que había digamos, como un movimiento sísmico, espiritual, o el alma del chamamé. Y entonces le dice, vamos a grabar, le faltaba un tema, dice, vamos a grabar ese tema que tocaste. ¿De quién es? Y de Monchito Merlo. Bueno, vamos a grabarlo ese tema como el último que faltaba nomás. Y don Pablo Machado le pone el verso, ¿no? Para adelante, para atrás, otra vez para un costado. Una obra, una parte literaria muy expresiva, muy sentida y muy criolla. ¿Y qué pasa? En ese 83 Michael Jackson larga Thriller, ¿no? Thriller, el disco más famoso del mundo. Pero acá en la Argentina, el tema más famoso en la Argentina fue Jineteando en Tostado por el conjunto Ibotí. Eso es. Te cuento así rapidito, cuando termino la secundaria yo quería ser técnico radiólogo, me gustaba ser radiólogo, ¿viste? Y fui 3 clases ahí a la Facultad de Medicina, porque ahí se aprende este trabajo de radiólogo, este curso. Y por ahí lo encuentro en una de las idas ahí a la facultad, lo encuentro a mi profesor Bayocchi, un profesor de química, física química, y su señora era profesora de historia paraguaya, gustaba el chamamé y ya sabía de mí. Y me dice, lo encuentro al doctor Bayocchi, grandote, un pecho exuberante. Y me dice, hola Merlo, ¿cómo le va? Bien, profesor, un gusto verlo. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué seguiste? ¿Qué estás estudiando? Le digo, estoy estudiando, me gusta técnico radiólogo. Ah, ¿y seguí con la música, cierto? Sí, le digo, profesor, sigo con la música. ¿Y cuánto gana con la música, más o menos? Y bueno, no me acuerdo lo que le dije en ese entonces, ¿no? Estamos hablando hace 50 años atrás y más, 52 capaz, porque tengo 71. Son un pibe, ¿no? Son un pibe todavía. y me dice, y le dije yo, por decir ahora, ponele 30.000, 40.000 pesos, estoy ganando más o menos, doctor. Mira, yo te recomiendo que sigas con la música. Seguí con la música, que vas a tener un camino exitoso. Mirá vos, él me dijo que abandonara el estudio. Y fui y le dije a mi mamá, a mi papá, le digo, papi, yo no voy a estudiar más. ¿Cómo no va a estudiar? ¿Por qué? Y no, ya definitivamente me voy a dedicar a la música. Y un profesor me recomendó, porque él veía, ya andaba con ese disco de micrófono de Marvin, ya había salido,
Y bueno, y ahí después ya hay un parate porque me toca el servicio militar. Recuerdo que estando en el servicio, don Ernesto Montiel se fue a la Tierra Sin Mal. Y bueno, pero salgo del servicio, mientras estaba en el servicio, nos juntábamos ahí con un sargento que era santiagueño y tocaba la guitarra, el otro un chaqueño, un cantor, Juan Rey Prado, recuerdo, del pueblo de la ciudad de San Martín, Chaco. Y ahí estuve 2 meses en Bahía Blanca, en Puerto Belgrano, y después nos mandaron a Buenos Aires. Me tocó a mí estar en la banda de música de la Marina, en este caso. Y ahí, bueno, venían barcos japoneses o de Estados Unidos o de Europa, bueno, y la banda iba, toda la banda iba y tocaban las marchas, hermosas marchas de la Marina. Y al final de esas 3 o 4 marchas que tocaban, dándole las bienvenidas a los distintos, ¿no?, visitantes que llegaban, y después empezábamos nosotros, después de la 3ª, 4ª marcha, primero con el himno, por supuesto, y empezábamos con el chamamé. Y bueno, recuerdo que habían venido del ejército japonés, y los japoneses les gustaba el chamamé, se levantaban y no sé cómo que le producía. Fue algo, eso es lo que me quedó grabado, ¿no? Porque cuando empezamos a tocar el sonido del acordeón y el compás así, causó un impacto sobre los presentes ahí, en este caso los japoneses, me refiero a los... Bueno, es un regalo de Dios, vuelvo a caer, son cosas, también como vos dijiste, si uno no... pero sí, realmente en cuanto a que cuando ejecuto el acordeón, es como que me dedico a ella nomás, y trato de brindar todo lo que uno aprendió, porque gracias a los grandes que tuve la suerte de haberlos conocido y de haberlos escuchado tanto, pero más haberlos conocido personalmente, como a don Tránsito Coco Marola, a don Tarragorros, que vivía a una cuadra de mi casa, a 100 metros de mi casa, que bueno, que cuando cumplí los 18 años llega al rancho de Ramón Merlo, que en ese entonces tenía mi padre, me hizo el cumpleaños de los 18, había como, no sé, 500 personas, 400, 500, no menos. Hoy hacer un cumpleaños para esa cantidad es imposible. y mi padre, yo, pobre, mi padre querido, ¿no? Opuesto a la madre, pero bueno, no, mi madre también, por supuesto. Pero, y bueno, vino don Tarragorros con todos sus músicos, en el mayor esplendor de su carrera artística, y me regala un poncho y una plaqueta que decía que esta prenda gaucha sirva para cubrirte tus sueños, para cubrir tus sueños juveniles. Muy bonito, y subió al escenario con su conjunto y tocó con Andrés Cañete, Oscar Ríos, Salazar Fernández, Pininito Gutiérrez. Viví con ellos, Gustavo, con don Ernesto Montiel. Cuando llegaba don Montiel acá a Rosario, era el encargado como mi papá tenía este local,
bailables. Entonces estaba encargado de llevarlo a las radios, a la televisión, y éramos muy amigos, muy compinches, que no era de dar mucha confianza, ¿sí? Era una persona delicada en el contacto. Pero conmigo, no sé, yo lo agarraba nos entendíamos porque apenas llegaba él, él venía un auto, en una chata Ford, traía, mira, ya en ese entonces, años 71, 72, todo eso, hasta 74, porque en el 75 él se va a la tierra sin mal. Y él venía en un Impala, tenía ese coche Impala, ¿viste? Hermoso. Y bueno, me da toda la confianza. Y yo también, ¿viste? Yo inquieto, era medio atrevido en el sentido de que yo quería componer un tema con él, con don Ernesto, quería componer. Estamos hablando, tenía 16, 17, por ahí. Digo, don Ernesto, yo quiero, mientras lo llevaba al Canal 5 de Rosario, al LT2, al LT3, y digo, don Ernesto, él manejaba, usted sabe que tengo una melodía y quiero que usted le haga la segunda parte. Bueno, y no me daba bolilla, ¿viste? Bueno, sí, tocó, lo acompañaba. Bueno, y al mes siguiente, porque venía seguido acá a Rosario en ese entonces, porque mi padre, aparte, lo llevaba a Villa Constitución, San Nicolás, San Lorenzo, Puerto San Martín, todo era una zona muy montielera. Y bueno, al mes siguiente venía y yo de vuelta, encargado de llevarlo. Y le digo, don Ernesto, ¿se acuerda que yo le dije que tenía un tema? Y si usted podía, si no es compromiso, y habrá dicho él, me imagino, ¿no? Cómo rompe los cocos. Y bueno, me dice, ¿por qué lo hablara así medio tranca, como dice, hay un disco de él que dice medio tranca? Y a ver, tarareame tu melodía, a ver cómo es tu melodía. Y yo le tarareé, le hice, bueno, y ahí, bueno, quedó ahí. Fue, no sé si era a una radio o a un canal. Bueno, cuando viene de cumplir el compromiso que yo lo traigo, me dice, ¿no tenés un acordeón por acá? Y justo es esta, el acordeón que tengo acá, que le voy a mostrar, esta, a ver si se ve, esta, que es un acordeón que para nosotros de mucha importancia, de muchos aspectos, de historia. Y entonces le alcanzo este acordeón, después te voy a explicar de quién era este acordeón, y él le hace la segunda parte, que es maravillosa. La segunda parte que hace don Ernesto. Y bueno, después me toca el servicio militar, año 75, y se enferma don Ernesto. Ya andaba, en ese entonces cuando él me pide el acordeón, ya andaba con problemas de salud. Me daba la llave del Impala después de tocar, era de transpirar mucho, y me daba la llave y me dice, tráeme 2 sachets de leche que tenía en el baúl. Así que él tomaba leche después
de tocar, precisamente por el problemita ese de salud que tenía, Ahora, los huesos. lo que no nos dijiste es cómo se llama el tema. Bueno, el tema, claro, pasa él, se nos va. Encuentro a su señora doña Juanita, que en paz descanse, la encuentro en Federal, no sé, como a los 10 años, porque de ahí pasaban cosas que me toca la colimba, salgo del servicio militar y conozco, antes de salir unos 2 meses, conozco a Alicia, que fue es la mamá de mis 4 hijos. Así que ahí hubo como un cambio, ya no lo veí. Él, bueno, él a los 75, mientras estaba, se había ido. Pero te estaba contando que la encuentro como a los 10 años a la señora de don Ernesto Montiel y le expliqué que tenía que registrar el tema y le decía a nombre de quién en lugar del sucesor de don Ernesto. Y bueno, me dijo. Después pasaron y al final no lo registré al tema, pero se lo vamos a registrar con yo por un respeto a don Ernesto, lo vamos a registrar con Juan y Ernestito Montiel, que son los sobrinos nietos legítimos, son los dueños ahora actuales de la quinta de don Ernesto que tiene en Moreno. Y nosotros cuando vamos a Buenos Aires paramos en la quinta de don Ernesto Montiel. Así que tiene todo un paso así de todo esto que es muy sentido. Y en cuanto a, vos me preguntaste cómo se llama, y el tema se llama Vistiando. Gustavito, desde ya muy agradecido en nombre del arte chamamecero por esta posibilidad de estar en contacto con la audiencia, ¿no? Y nos queda mucho para hablar, Monchito, y te aclaro que yo soy el agradecido. Yo te agradezco a vos que has tenido la deferencia de atendernos, de charlar con nosotros, de contar un par de anécdotas, porque tenés 10 millones para contar, pero te agradezco de corazón y te mando un abrazo con toda el alma. Bueno, muchísimas gracias, atento, bueno, Federal, la zona que solemos frecuentar siempre, San Jaime, Santa Ana, bueno, a toda la gente de Entre Ríos, porque llega esto a todo Entre Ríos y el mundo, el agradecimiento inmenso por esta posibilidad. Gracias, Gustavito, y gracias a toda la gente. Brisa lenta la tarde al norte de Santa Fe. El miruano coscojero voy camino a San Javier. En busca de aquel querer sigo acortando distancia, pero me queman las ansias por llegar a San Javier.
partir mi destino fue, pero siento que no te podría abandonar jamás. Nostalgias de amor, padezco por ti, como enfermo estoy, vivo soñando siempre en regresar. Volteando Santa Fe, voy camino hacia ti, será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, Santa Bien. ¡Vamos, Feliciano!